¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Pues me alegro, eso es lo importante, que estemos todos bien. En el día de hoy os traigo un vídeo súper interesante que me habéis pedido muchísimo y es un tutorial de cómo instalar un SSD en la Xbox One X. Además os voy a mostrar dos formas de hacerlo y además os voy a mostrar el rendimiento que da este SSD de forma interna comparándolo con el SSD conectado de forma externa y además con el disco que viene original. Así que sin más, vamos a verlo. Como muchos me decíais en comentarios, no hay mucha información en YouTube sobre cómo cambiarle el disco duro a la Xbox y ahora vais a entender un poquito el porqué. Como os decía al principio, vamos a usar dos métodos para hacerlo. Vamos a empezar con el método A, el plan A, ¿vale? ¿Y qué necesitamos? Pues lo primero que necesitamos es herramienta, porque vamos a tener que abrir la consola para poder poner el disco duro nuevo. Así que necesitamos un destornillador de Torx de 10 y de 8. Por otro lado, vamos a tener que tener también un PC con Windows, ¿vale? Y conexión a internet. También un pendrive de 6 GB o más, si son más mejor, y que esté formateado en NTFS. Y eso sí, un SSD, evidentemente, pero muy importante que el SSD sea mínimo de 500 GB, 1 TB o 2 TB, ¿vale? Pero mínimo 500 GB. Y además necesitamos un adaptador externo, ¿vale? Para conectar nuestro SSD al PC, ¿vale? Para poderlo conectar de forma externa por USB o si, por ejemplo, tenemos una base para discos como la que tengo yo, pues también nos valdría. Una forma de conectar el SSD a nuestro PC. El primer paso es preparar nuestro disco para que la Xbox pueda funcionar con él. Para ello lo que hacemos es que conectamos el SSD al PC con el conector externo, como lo vayamos a hacer, lo conectamos al PC y abrimos el administrador de discos, ¿vale? Vamos a donde está Cortana, en el buscador ponemos administración de discos y vamos a entrar a este administrador. Ahí vamos a ver nuestro disco. En nuestro disco no tiene que haber ninguna partición, tiene que estar todo el espacio como no asignado. Si viéramos que nuestro disco tiene alguna parte asignada, lo que tenemos que hacer es botón derecho, eliminar volumen, ¿vale? De forma que quitemos todas las particiones del disco y se quede sin ningún tipo de partición y quede todo como el espacio no asignado. Ahora que tenemos nuestro disco sin particiones, tenemos que crear las particiones que necesita la Xbox para poder funcionar. Y no lo vamos a hacer de forma manual, sino que lo vamos a hacer con un programa que os dejo en la descripción, ¿vale? Para que lo podáis descargar, que es el Xbox HDD Master. Lo descargamos, lo descomprimimos y a continuación, con nuestro disco conectado, ¿vale? Vamos a ejecutar dentro de esta carpetita que va a aparecer un .bat que se llama Create Xbox Drive, ¿vale? A continuación van a aparecer una ventana de MS2 de estas negras y vamos a seguir los siguientes pasos. Va a empezar a hacer algunas comprobaciones este programa y va a preguntarnos qué queremos hacer. Va a aparecer varias tareas. Elegimos la primera, ¿vale? Es simplemente elegir con esa letra la primera y darle a continuar, que es crear un nuevo disco para la Xbox. Ahora tenemos que elegir el disco que vamos a usar, ¿vale? El SSD que vamos a usar para ponerlo en la Xbox, así que elegimos con el número que corresponda al disco que tenemos puesto, que es el que vamos a crear las particiones para nuestra Xbox. En este momento nos va a avisar de que se van a perder los datos del disco, evidentemente no pasa nada, eso ya lo damos por supuesto. Y nos va a preguntar luego de qué tamaño es nuestro disco. Y aquí está la clave de por qué no podemos tener un disco menor de 500 GB, ¿vale? Porque este software funciona con discos de 500, de 1 TB y de 2 TB. Y no se puede hacer las particiones con menos espacio. De ahí la importancia, ¿vale? De que el disco que pongáis sea de 500, de 1 TB o de 2 TB. Esa es la importancia. Así que elegimos el tamaño de nuestro disco, lo seleccionamos, le damos intro otra vez y ya va a comenzar el proceso, que va a tardar un ratito y ya tendríamos nuestro disco preparado para instalarlo en la Xbox. A continuación lo que tenemos que hacer, pues sacar el disco duro, ¿vale? Viejo de la Xbox, el que vamos a sustituir, y poner el nuevo. ¿Cómo procedemos a abrir la consola y sacar el disco duro y todo esto? Pues os voy a dejar el vídeo que tengo por aquí o por aquí, nunca me acuerdo del lado, en el cual le cambio la pasta térmica a la Xbox y hago el procedimiento súper despacito de montaje y de desmontaje y simplemente llegar hasta el punto en el que llego al disco duro, quitar el disco duro y poner el disco duro. Bueno, si ya lo habéis hecho, ya habéis vuelto del otro vídeo, seguimos con la instalación
del disco. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalar el sistema operativo en nuestra Xbox. Pues lo que tenemos que hacer es descargar el archivo de actualización de la propia Xbox, de la página oficial. Yo os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar directamente. Así que descargamos el archivo, lo descomprimimos y nos van a aparecer un par de carpetas. Vamos a entrar en la primera, que es OS/1, y dentro de esta carpeta va a haber otra, ¿vale? Que es $System Update. Esta carpeta la copiamos, ¿vale? La cogemos, la copiamos. ¿Y dónde la vamos a copiar? La vamos a copiar en ese pendrive que tenemos que tener preparado, ¿vale? En un pendrive de más de 6 GB, como podéis ver, ocupa bastante el sistema operativo, y que esté formateado en NTFS, ¿vale? Y que no haya nada más. Tenemos que tener nuestro pendrive sin nada más, vacío, en NTFS, y copiar esta carpeta de $System Update directamente en este pendrive. Bueno, pues ya llega el momento de encender nuestra consola, pero claro, tenemos que encenderla de cierta manera para que nos salga el menú para poder instalar el sistema operativo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues para que aparezca este menú de actualización tenemos que encender la consola de esta manera, y es pulsando el botón expulsar disco, el de sincronización y a la vez el de encendido, ¿vale? Pulsamos los dos botones, ¿vale? Estos dos, los dos pequeñitos, y a la vez el de encendido. La consola se encenderá, hará un sonido y seguiremos pulsando hasta que oigamos un segundo sonido, ¿vale? Y una vez que oigamos el segundo ruido, el segundo sonido de encendido, soltamos. Y cuando soltemos aparecerá un menú. Ahora en este punto lo que tenemos que hacer es pinchar nuestro pendrive y irnos a Offline System y actualizar la consola con el pendrive, ¿vale? Y directamente la consola empezará a arrancar esta instalación de este nuevo sistema operativo, y nuestra consola pues estará un buen rato actualizándose, reiniciándose, y ya está, ¿vale? Es importante también que tengamos una conexión de red conectada a la consola, porque en el momento que la consola empieza a arrancar y empieza a funcionar, empieza a pedirnos datos, porque lo vamos a configurar como una Xbox nueva porque el disco está vacío, pues nos va a pedir que tengamos conexión a internet. Ahora bien, hasta aquí tenemos el plan A, ¿vale? Que es el plan oficial, y ahora os hablo del segundo método, o el método EFRALink, ¿vale? A mi manera, y os cuento por qué para mí es más interesante. Lo primero, lo que hemos hecho, ¿vale? Hemos descargado un archivo de actualización de la consola para poder instalar el sistema operativo. Aquí tenemos un riesgo, y es que si hemos actualizado hace muy poco nuestra consola a un último sistema, ¿vale? De la Xbox, hemos recibido una actualización de Xbox de Microsoft. Si esa actualización aún no está colgada, ¿vale? En estos archivitos que tenemos que descargar, aún no han actualizado porque han metido las actualizaciones en las consolas, pero este archivo aún no lo han dejado disponible ahí en Microsoft para que podamos descargarlo, para instalar nuevos discos duros, como es en este caso. Lo que va a pasar es que nos va a dar un error y va a decir que esta consola, la consola que estamos, con la que estamos haciendo este procedimiento, tiene un sistema operativo más actual que el que estamos intentando meter, y no nos va a dejar, ¿vale? Y entonces tenemos que esperarnos a que Xbox, a que Microsoft cuelgue el archivo de la nueva actualización en esta nube para que nosotros podamos instalarlo. Entonces, pues a lo mejor nos toca esperar 15 días o un mes hasta que se pueda instalar nuestra Xbox. Por lo cual, aquí aparece el plan B. El plan B que yo he realizado es la clonación del disco directamente. Por lo cual, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos conectores para poder conectar dos discos a nuestro PC externos, ¿vale? O por ejemplo, una base de discos como la que tengo yo, que es para dos discos, para poder clonar el disco duro original en el disco duro nuevo. Bueno, el disco duro no, SSD, unidad de estado sólido, ¿vale? Para poder clonar el uno en el otro. Importante, que el SSD tiene que ser del mismo tamaño del disco original, en este caso de 1 TB. Así que ya teniéndolos conectados al ordenador los dos, simplemente sería clonarlo. ¿Cómo los clonamos? Pues con un software gratuito que yo voy a dejar en la descripción del vídeo. Este software que yo he utilizado es el Minitool Shadow Maker, ¿vale? Es un software gratuito que tiene 30 días de pruebas y me ha funcionado muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente abrirlo, elegir clonación de disco,
elegir cuál es el disco de origen, o sea, el disco que queremos clonar, dónde están los datos originales, o sea, el disco que hemos sacado de la Xbox, y elegir el destino, que va a ser nuestro disco SSD nuevo. A continuación le damos a clonar y esperamos pacientemente mucho tiempo, ¿vale? A mí me ha tardado como unas 5 horas y media, o sea que me iba variando el tiempo estimado entre 6 y media, 7, 5, porque va un poco variando, te va dando una estimación, pero yo creo que en total han sido unas 5 horas y media lo que ha tardado en clonarse, así que tener paciencia. A continuación, ¿qué hacemos? Pues nada, metemos el SSD clonado, una vez terminado, lo metemos en la Xbox y ya, funciona. En mi caso, sí que es cierto que al iniciarlo ha reconocido como un disco nuevo y me ha tocado configurar algunas cosas como si fuera una nueva Xbox, ¿vale? Una vez que el disco ha iniciado, tenía todas mis cosas, tenía todos mis juegos descargados y todo igual, así que maravilloso. Y a continuación os pongo unas pruebas de rendimiento del SSD interno con el SSD externo conectado por USB y el SSD original. Veis las pruebas de rendimiento y después una conclusión de todo esto. Bueno, la conclusión que sacamos de todo esto, lo primero, viendo las pruebas, es que prácticamente no ganamos nada en conectar el SSD de forma externa con un adaptador 3.0, USB 3.0 a nuestra Xbox, a tenerlo interno. O sea, prácticamente no ganamos nada, es exactamente lo mismo. En cuanto al arranque de la consola, no lo he grabado, pero tarda prácticamente lo mismo. No vais a notar nada, ni vais a notar que los menús van más rápidos, van igual, sin más, o sea, porque los menús están cargados todo en la RAM y no vais a notar que vaya a ir más rápido ni nada. Por otro lado, la instalación del nuevo SSD interno, como veis, es un jaleo. Tenéis que hacer muchas cosas, tenéis que abrir la consola, tenéis que descargar software o de clonación, o si no, tenéis que descargar los archivos de actualización que coincidan con vuestros archivos, con la actualización de vuestra consola. Me parece un auténtico jaleo y, como ya os dije en el vídeo de conectar el disco duro simplemente por USB 3.0, no merece la pena. Para mí no merece la pena nada. O sea, he hecho este tutorial totalmente porque tengáis el tutorial para todo lo que lo queréis hacer. Me parece muy bien que alguien lo quiera hacer, está muy bien. Pero a nivel práctico me parece muy pesado, es muy complejo. Hay que hacer muchas cosas y no ganáis nada en velocidad. Y además, si conectáis el disco SSD, la unidad de estado sólido, la conectáis con un adaptador USB 3.0, como el que os dejo en la descripción, que vale 7-10 euros, vais a tener ese almacenamiento para juegos más el interno. Así que, por ejemplo, si compráis un SSD de 1 tera, vais a tener 2 teras, ¿vale?, para almacenar. En uno van a ir más rápido las cosas y en otra más lento, pero ahí podéis poner los juegos de 360 que descarguéis, juegos que son más livianos.
Por lo cual mi recomendación, me parece más práctico dejar el SSD externo y ya está. Nos ganamos velocidad y nos evitamos todo este jaleo. Pero bueno, si queréis instalarlo de forma interna, ya tenéis aquí el tutorial, que ha sido muy cansino, la verdad que sí. De todas formas, espero que os haya gustado. Dentro de nada pues tendréis el remate del mod de la PS4 Pro, porque el vídeo ha sido espectacular, el apoyo que ha habido, así que muchas gracias por ello. Muchos más vídeos de Play 5, voy a traer cosas ya de Play 5, de Xbox One X, sobre accesorios periféricos que vais a necesitar para vuestras consolas de nueva generación. Y nada más, chicos, yo creo que me merezco que os suscribáis al canal si no estáis, que me deis un like, que me lo he currado, y nada más. Como siempre, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.